¿Cómo han estado? Eso, muy bien. Buenos días, bienvenidos todos en esta hermosa mañana, calurosa mañana, ¿cierto? Bueno, pero aquí estábamos dándole la gloria, como si esta canción, este himno, la gloria solo a Él, la gloria solamente al Señor. Quiero invitarles para que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. ¿Estamos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, amado Señor y Dios Padre, queremos darte nuevamente gracias en este día, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio de estar aquí reunidos como pueblo, como iglesia, como parte de tu cuerpo, Señor. Seguramente junto a muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo que hoy también se congregan, Señor, y todos nos congregamos con el mismo sentir de adorar, de alabar, de bendecir, de glorificar tu santo nombre. Pero más que palabras, Señor, que sea nuestro corazón el que se rinda, pero el corazón nuestro que también te honre y te glorifique en todo lo que pensamos, en todo lo que vivimos, sentimos, hacemos y proclamamos, Señor. Que así sea, Padre, porque es lo que más quieres tú, Señor, que nosotros, tu pueblo, tu iglesia, seamos sal y luz de este mundo, embajadores tuyos donde quiera que vayamos y estemos, Señor. Que te demos a ti todo honor y toda gloria, Señor, mostrándole a este mundo la gran necesidad de arrepentimiento y de poner toda la fe y la confianza en el único y verdadero Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso, Padre, que todo lo aquí aprendido, Señor, y todo lo que tú nos enseñas a diario a través de tu palabra, Señor, nos dé el conocimiento, nos dé la sabiduría para siempre elegir, decidir lo que es correcto, lo que es bueno, agradable, justo ante tus ojos, Señor, lo que glorifique tu santo nombre. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que realmente seamos hacedores de tu palabra, de tu verdad. Que podamos proclamar a este mundo que tú eres el único y verdadero Señor y Dios todopoderoso y eterno, al cual debemos rendir nuestro corazón y poner toda nuestra fe, nuestra confianza, honra y gloria, fidelidad a ti, Señor. Padre, que ese tiempo sea un tiempo donde tu palabra salve, donde tu palabra, Señor, santifique, donde tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual fue dada, Señor, y llegue a los corazones, Señor, y quebrante, sane, salve, santifique, y tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y quedamos en tu hermosa y maravillosa presencia. En el nombre de Jesús, bajo la guía de tu Espíritu Santo, por tu palabra. Amén.
Bueno, familia, venimos entonces estudiando un poco acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Pero antes de ir a seguir desarrollando esta carta en su capítulo 2, versículos del 1 al 10, quiero que recordemos una historia que nos introduce al tema de hoy. Y seguramente usted lo ha escuchado, aquí lo hemos compartido. Y en lo cual, en lo personal, como lo he comentado en algunas ocasiones, me identifico con la historia, pues no digo obviamente igual, pero sí en muchas cosas parecida. Es más, hasta el nombre, ¿no? Yo recuerdo que en una de las Biblias, de las primeras Biblias que tuve, que un día se desapareció del vehículo, yo dije, bueno, si esa Biblia va a servir para que la lean y para que la palabra de Dios confronte, salve y santifique, está bien, ¿cierto? Pero no sé quién se la llevó. Fue las primeras que tuve, y yo recuerdo que en esa versión de Biblia que tenía, una Reina Valera del 60, en esa historia que se encuentra en el segundo libro de Samuel, aparece la historia de Mefiboset. ¿Lo recuerdan? Yo creo que la mayoría recuerda a Mefiboset, una gran historia. Y yo no le tenía Mefibosé, yo le puse Mefijosé, le cambié a Mefijosé, ¿cierto? Porque me identificaba con él, como igual que el rey Josías, ¿cierto? Y esa historia nos cuenta que Mefiboset, siendo muy pequeño, pues todo este caos que generó, pues la guerra que emprendió el rey Saúl contra David, y todo el caos que generó esto, dice que en esos momentos de guerra, digámoslo, la nana, la niñera, nodriza, dice ahí, tomó al bebé, que a su vez era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, ¿ya? Y dice la historia que salió corriendo, y en eso ella tropezó y cayó con el niño, y el niño quedó con un problema, ¿cierto? Físico, probablemente dice que lisiado los pies, seguramente tenía un problema grave, se fracturó seguramente al caer. Y si hoy en día es difícil, ¿no? Hoy en día es difícil ir a las CPS y todo eso, ¿no? El caos que hay se imaginan en esa época, y encima de eso, en una época de guerra, donde había caos, pues, ¿quién lo podía atender a este bebé? Seguramente, aunque no murió, pero sí quedó, pues, mal físicamente. El caso es que esta historia cuenta de que años después, ya establecido el rey David como rey de Israel, él recuerda que él había hecho un pacto con Jonatán, ¿cierto? De proteger, de cuidar, de sostener, de sustentar, y hace memoria y le pregunta a Siba, que es un personaje también ahí principal en esta historia, y le dice, ¿tú sabes si ha quedado alguien de la casa de Jonatán en el cual yo pueda hacer misericordia? Y Siba recuerda y dice, sí, ha quedado el hijo de Jonatán, se llama Mefiboset. Inmediatamente él se alegra y él dice, yo necesito que vayan y lo busquen y lo traigan. Él envía a una comitiva, a un grupo de hombres a que vayan a buscar, y Siba tenía conocimiento de dónde estaba. Y dice, y cuenta la historia, yo la estoy así rápidamente parafraseando, contándola, que este ya hombre se hallaba, ya cuántos años habían pasado, imagínense ustedes, se hallaba en un sitio, en una región o en un lugar que se llamaba Lodabar. Este lugar, que significa lugar árido, lugar desierto, lugar sin pasto, es como la traducción, lugar sin pasto, lugar sin algo fértil, digámoslo así. Se pueden imaginar si de por sí Israel o esas zonas son desérticas, y que ese lugar le digan Lodabar en el sentido de que es un lugar mucho más árido, desierto, donde no crece nada. Y encima de eso, la mayoría de la gente que vivía en ese lugar era gente que de una u otra forma habían sido rechazados.
no sé si ustedes recuerdan, aquí en Colombia existió, existe seguramente el pueblo todavía, donde era famoso porque había gente en ese lugar con lepra. ¿Recuerdan? Agua de Dios. Yo me pregunto, la gente sabiendo ese lugar, ¿usted iría a ese lugar? Usted dijo, voy a ir a visitar a ese lugar, quiero conocerlo. ¿Irían o no? ¿Sí irían? ¿Por qué? Por susto, ¿no? Bueno, yo digo en la época donde tenían el concepto de que había gente enferma. Uno diría, no, yo hay tantos lugares para ir, ¿cierto? Para irme, a no ser que hubiera una persona que fuera muy importante, y aún así uno diría, no, es peligroso, tengo que cuidarme. Pues lo de Bar era algo así, donde la gente que vivía era gente que habían desechado tristemente por sus condiciones. La gente de allá vivía prácticamente por vivir, estaban muertos en vida, como se suele decir por ahí, muertos en vida, totalmente. Aquí hay regiones de Colombia que se quejan, ¿no? Una región de Colombia que siempre se han quejado por el abandono y que en campaña todo el mundo visita. ¿Cuál es? La Guajira, ¿cierto? La Guajira, el Chocó, estos lugares siempre en campaña los visitan y les prometen acueductos, les prometen esto y lo otro. ¿Y cuál es la queja de ellos? Aquí vinieron esto y es más, utilizan todo eso para corrupción. Tristemente, ¿no? Entonces la gente de esos lugares se siente así, marginada. Y eso es lo que sentía esta gente que estaba allí. ¿Y a dónde estaba? Alguien que había nacido para ocupar un lugar muy importante, porque era importante, era la familia real. Imagínense, era el nieto del rey, el hijo, ¿cierto? Del hijo del rey. Pero desafortunadamente por todo este caos que se generó, aún por la desobediencia de su abuelo, ¿cierto? Que se fue, no obedeció al Señor y también se llenó de rabia, de celos, de ira, de todo, y emprendió pues querer matar a David. Bueno, toda esta historia que sucede, pero sucede algo muy importante, y es que David, el rey, lo manda a llamar. Y efectivamente este personaje se encontraba en este lugar. Pero cuando le dicen que el rey lo mandó a llamar, él se sorprende, ¿no? Porque ¿cómo así? ¿Yo quién soy? ¿Qué pasa? Y no creía realmente que lo que le estaban diciendo. Termina cediendo, termina yendo a donde el rey, pero cuando él llega ante el rey, recuerdan, y eso me parece bien tremendo lo que él dice, ¿no? O sea, cuando el rey le dice todo lo que él es, o sea, vas a comer a mi mesa, te voy a devolver todo lo que era de tu padre, de tu abuelo, vas a vivir en abundancia, vas a vivir en riqueza, vas a tener empleados a tu ser. O sea, le pinta un panorama que él jamás se hubiese soñado, pensado. Imagínenlo, no sé a qué horas habrán llegado a buscarlo, pero imagino esa mañana que él se levanta, en una mañana como cualquiera, ¿cierto? De dolor, de tristeza, de agonía, esperando nomás la muerte. ¿Qué más le podía esperar, no? Y llega esa noticia, le cambia la vida de un momento a otro. Vas a comer a la mesa del rey, vas a estar en un lugar muy importante. Yo creo que, ¿quién se la cree, cierto? Muy difícil. Tanto así que cuando el rey le está diciendo todo esto, ¿sabe cómo se veía él? Y es literal lo que él dice. ¿Cómo es posible que tú, rey, me mires a mí si yo soy un perro muerto? Imagínate, es la expresión que él dice. ¿Soy un qué? Un perro muerto. Así se consideraba él, un perro muerto. Ni siquiera dijo, soy un ser humano, ¿cierto? Que carece de cosas. Soy un ser humano que he tenido dificultades. Imagina el concepto que él tenía de un animal, de un perro muerto. O sea, ¿qué podía valer un perro muerto? Así se consideraba él. Pero el rey le sostuvo su promesa y le dio lo que le había dicho. Y este hombre pues obviamente pasó a gozar de todas las cosas hermosas y maravillosas que no se había ganado. Él no se había ganado nada de eso. ¿Sabe por qué lo hizo David? Él mismo lo dice, por amor ¿a quién? Y por el pacto que tenía con Jonathan. Y cuando yo miro esta historia, es nuestra historia, mis hermanos. Es tu historia, es mi historia. Yo no voy a decir que nosotros éramos perros muertos,
Pero la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos. Y no solamente muertos, sino que también estábamos bajo la esclavitud espiritual. Estábamos bajo el deseo, bajo los propósitos de las tinieblas. Si sabemos quién gobierna las tinieblas. Encarcelados, encadenados, sujetos a los deseos del príncipe del aire, del príncipe de este mundo. ¿Y sabe qué dice la escritura de boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, hablando de este mismo príncipe del aire, que Él vino a robar, matar y destruir? Y ese es el plan. Y lo ha hecho a través del pecado. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición sin Cristo era la misma condición de Mefiboset en Lodebar. Vivo pero muerto. Vivo pero sin esperanza. Vivo sin futuro. Vivo sin plan, sin propósito. Ahí simplemente al día, ¿qué debo hacer? La Biblia no nos cuenta mayor detalle de qué hacía él para sostener su día. Y él tenía familia, porque dice que cuando él llegó ya pues a ocupar todo lo que el rey le dio, habla de que tenía familia. O sea, vivía una vida terrible, triste. Pero un día el Señor aparece y lo rescata. Y esa es nuestra historia. Nosotros creíamos estar vivos y creíamos estar libres, ¿sí o no? No, yo decido, yo hago, yo determino, sí. Pero la Biblia es clara en decirnos que todo lo que yo creía que yo hacía bajo mi libre albedrío realmente estaba manipulado por Satanás. Y él nos llevaba siempre a hacer no lo que en sí mismo él quería por él mismo. Él no necesita de las cosas que yo creo que necesito. ¿Me explico? ¿Recuerdan cuando el Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo después de que salió del tiempo de ayuno? ¿Qué le ofreció? Mira, cierto, te daré todo esto, te daré si me adorares. Y empezó a mostrarle, el diablo no necesita de eso. El diablo no vive de eso. Pero sabe que el ser humano sí necesita de todas aquellas cosas que lo hagan sentir bien, pleno, lleno, satisfecho. Y por eso habla de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y él sabe cómo llegarle al ser humano a que se sienta pleno o que luche tratando de alcanzar esas cosas. Pero el ser humano sin Cristo está muerto, está esclavo y está bajo la ira de Dios. Esa era la condición de Mefibosé y esa era la condición nuestra. Y eso es lo que le está diciendo Pablo, le está recordando Pablo a la iglesia en Éfeso. Eso éramos nosotros antes, porque él considera que a la gente que le está escribiendo ya es una persona que ya ha pasado de muerte a vida, que ha pasado de esclavitud a libertad en Cristo y que por supuesto ya no está bajo la ira de Dios. Pero le está diciendo algo muy importante. Esa era nuestra condición, pero pasa a decirles ahora, esto es lo que somos, por favor. La condición, ¿cuál fue la condición de Mefibosé antes de que llegara el rey David, pues, o hubiese el rey David mandado a llamarlo? ¿Cuál era? Estaba como un perro muerto, él lo dice, ¿cierto? ¿Y cuál es la condición en la que este hombre ahora va a pasar a tener? ¿Es la misma? ¿Va a ser la misma? Él inicialmente no se lo cree. Él está frente al rey y él como que piensa que está como en un reality show, ¿no? ¿Dónde están las cámaras? ¿No? ¿Dónde están? Como que, ¿cierto? ¿A qué hora van a salir a decir que esto es un juego? Él no se la cree. Pero el rey está jugando. El rey está prometiendo algo que no puede cumplir. El rey le está diciendo algo que él se ganó por derecho. Ni siquiera. Aunque obviamente pues, si nos vamos a mirar cosas de la ley, en parte sí. Pero si recordamos, cuando uno mira bien la historia,
hubo un grupo de personas que estaban aliados a David, que sabían que el rey David tenía el derecho por ley a destruir toda la descendencia de Saúl por traidores. Recordemos que bajo la ley, ¿recuerdan cuando este personaje escondió parte de algo que él hurtó y se cogió y lo escondió debajo de su tienda? Y lo encontraron, eso en épocas de Josué, y que el pueblo no podía seguir adelante porque había maldición, porque había anatema en el pueblo, y el Señor le dijo a Josué que había algo que no estaba bien. Y este hombre le encontraron ese tesoro guardado que se había hurtado. ¿Y qué hicieron con este hombre? Dice que la ley decía que tenían que sacarlo y apedrearlo. Pero también apedrearon ¿a quién? A la familia. O sea, acabaron con todo. Ahí sí, como se dice popularmente, hasta con el nido de la perra, ¿cierto? Esa era la ley. Guste o no guste, era la ley. Que hoy los derechos humanos que hoy pueden decir, era otro tiempo, era bajo otros parámetros. Pero era la ley. Entonces la ley respaldaba a David. ¿En qué sentido? En que toda la descendencia de Saúl, que ahí entraba Mefiboset, podían eliminarlo. Lo respaldaba la ley. ¿Por qué? Porque era parte de la familia de un traidor, que Saúl fue traidor. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tuvo David con Mefiboset? ¿Qué tuvo? Misericordia. Misericordia tiene que ver con que sí tenía el derecho a acabar con su vida por la ley, pero él por gracia le perdonó la vida, aunque lo merecía. El Señor dice que la paga del pecado es muerte, porque todos hemos pecado. ¿Qué nos merecemos nosotros? El justo juicio de Dios, la justa ira de Dios, o la santa ira de Dios, como dice la Escritura. ¿Lo merecemos o no? ¿Usted cree que se lo merece? ¿O no es tan pecador para no merecerlo? ¿O se cree tan bueno como para no merecerse el justo juicio de Dios? Pues la Biblia es clara en decir que por cuanto todos, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno. Todos los pensamientos del hombre se desviaron hacia el mal. Pero el Señor en su misericordia, así como David tuvo misericordia en Mefiboset y lo rescata, así el Señor nos ha rescatado a nosotros. No hay nada que yo pueda decir hoy que me merezco, que yo hice para merecer tan grande muestra de amor de parte de Dios, su misericordia. Recordemos que leíamos anteriormente, hace 8 días, por ejemplo, Lamentaciones 3:22 al 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dice Jeremías en un tiempo bien difícil que estaba pasando el pueblo de Israel bajo el exilio en Babilonia. ¿Qué está diciendo Jeremías? Nosotros no merecemos, definitivamente le hemos fallado a un Dios santo. Dios ha sido bueno, benevolente, hermoso, bondadoso, y nosotros le hemos fallado. Por lo tanto, ¿qué merecemos nosotros? La muerte, dice Jeremías. Le está haciendo al pueblo: nosotros hemos desobedecido al Señor. El Señor cuántas veces envió profeta y ustedes mataron los profetas, ustedes siguieron adorando ídolos, ustedes hicieron lo que bien les parecía. Nos merecemos el juicio justo de Dios, el justo juicio de Dios. Nos merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Pero ¿sabe qué? El Señor ha sido misericordioso. Ha sido misericordioso. Entonces, el primer punto que veíamos hace 8 días, para entrar en materia dentro de este desarrollo de este pasaje de segundo capítulo de Efesios, veíamos la misericordia infinita de Dios. Segundo, habla que pasamos de la muerte a la vida. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es mérito nuestro, mérito 100% del Señor. Dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Tercero, y aquí ya retomamos, tercero, unidos y exaltados en Cristo. Unidos y exaltados en Cristo. Miremos el versículo 6 de capítulo 2 de Efesios. Dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Él. Recuerde que aquí todo tiene que ver con Cristo, en Cristo. Es repetitivo, en Cristo. Lo dice más de 6, 7 veces solamente en este pasaje. En Cristo, en Cristo. Que no se nos olvide que si algo somos, si algo tenemos, es en Cristo, por su gracia y por su misericordia. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y póngale mucha atención a esto que vamos a compartir. Javier y Jenny, como bien lo saben ustedes, pues tienen una agencia de viajes, Vision Tour, ¿cierto? Muy buena, se las recomiendo. Hay una cuñita ahí, a ver, por si algo, ¿no? Y ahora que está el dólar barato, aprovechar para viajar, aprovechen, ¿cierto? Hay buenas promociones, ¿o no? Resulta que uno contrata con ellos algo que se llama todo incluido, ¿cierto? Es bueno. Todo incluido a Punta Cana. ¿Les suena? Como que tenemos ganas de ir de vacaciones, ¿cierto? ¿Qué es un todo incluido? Pues todo incluido. Todo. Y todo es todo. Ellos se encargan de todo. Bueno, eso puede, obviamente está sujeto a muchas cosas, ¿cierto? Pero digamos lo que un todo incluido está todo. Lo recogen en su casa, lo llevan al aeropuerto, en el aeropuerto lo recogen, lo llevan, o sea, todo, hotel, alimentación, transporte allá, juegos, todo. Obviamente eso tiene su costo, ¿cierto? Entre más beneficios, su costo. Y usted se va, ¿no? Pero resulta que usted tiene todo incluido, pero usted llama un Uber para que lo recoja y lo lleve. Bueno, los tiquetes están, llega allá, le dan su habitación, tiene su alimentación, pero después usted sale por allá y compra los refrigerios, paga para montar en la lancha, paga para ir a un crucero cerca y así. Y usted después llega y dice, uy, no, pero esto me salió caro, imagínate todo lo que yo pagué, ¿cierto? Por esto, y encima de eso, mire, se me fue en transporte, se me fue en un tour, se me fue montando en la lancha, no sé qué, le di propinas a no sé qué. Y usted llama a Jenny y a Javier y se les queja. Oiga, pero es que mire, además de que me costó eso, mire, se me fueron como 2 millones de pesos más. ¿Pero por qué? Dice, mire, es que yo... ¿Y qué le va a decir Javier y Jenny? Pues usted pagó porque quiso, ¿cierto? ¿Por qué? Usted tenía derecho a que lo recogieran, usted tenía derecho a montar, usted tenía derecho al tour. Ah, yo no sabía. No sabía. Digámoslo que de alguna manera es lo que vamos a ver. Ya hemos hablado de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de lo que el Señor hizo. Estando muertos, estando esclavos, estábamos muertos, nos dio vida. Recordemos, estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Si no es por Cristo, yo seguiría muerto. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, estaríamos todavía ¿en dónde? En Lodebar, muertos. Pero además de que nos dio vida, nos dio libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos ha dado libertad. Somos libres. Pero además de darnos vida y habernos dado libertad, ahora ya no estamos bajo la ira de Dios. Porque estamos en Cristo y la ira de Dios fue sobre Jesucristo. O sea, no es que Dios no haya cumplido, porque Él dice que Él tiene que cumplir. Pero ¿quién recibió la ira por mí? Lo que tenía que caer sobre mí, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo.
Entonces imagínense qué maravilloso. Entonces yo no puedo llegar a estas alturas a caer en lo que cayó Mefibosé, que todo lo que el rey le estaba diciendo, todo lo que el rey le dijo que iba a hacer ahora él, y él que decía, no, yo soy un perro muerto, yo no. Pero usted sabe quién es el que quiere seguir haciéndole creer a la gente que es un perro muerto. Satanás. Y por eso tristemente vemos mucha gente que dice ser cristiana, pero todavía viven como perros muertos. Cuando el rey le estaba diciendo, comerás a mi mesa, te devolveré, tendrás, harás esto hermoso. Y es lo que el Señor hoy nos va a decir a nosotros. ¿Quiénes somos? Lo primero que hizo él, volviendo al pasaje de versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó. O sea, ya estamos ¿qué? Resucitados. No es que nos va a resucitar. Ahora debemos entender, por supuesto, que va a llegar el día del cumplimiento de todo, y es la glorificación, y eso no ha llegado. No tenemos todavía cuerpos glorificados. Pero él dice, y juntamente con él nos resucitó, no dice nos va a resucitar. Y eso nos hace recordar nuevamente algo que citamos constantemente, y es la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. ¿Recuerdan? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Tenía una buena preocupación. Él sabía que había que trascender. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él, pero yo cómo me puedo, ¿cierto? Empieza ahí a estas alturas ya viejo. Mire los pensamientos. Cuando no está uno espiritual, ¿no? En el espíritu, lo que dice. ¿Y qué le dice el Señor? Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que nacer de nuevo? Porque está muerto, porque está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Y tiene que nacer de nuevo. Y el nacer quiere decir que nos ha resucitado. Él, así como Cristo resucitó, Él ya resucitó. Cristo no está por resucitar. Cristo ya resucitó. Él entregó su vida. Él dijo, consumado es, y resucitó, pasado. Y ese pasado también quiere decir que ya nosotros hemos resucitado con Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estábamos muertos y Él nos resucitó, ¿qué quiere decir eso? Que estamos vivos. Usted y yo hoy ya estamos vivos en Cristo. No estamos bajo la condenación de la muerte. Ya el Señor nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Él nos resucitó. Eso es nacer de nuevo. Eso es tener a Cristo hoy como Señor y Salvador de mi vida. Ahora yo pongo toda mi fe, mi confianza, mis apegos, todo está en Cristo. Ya no en el príncipe del aire. Ya no estoy bajo las cadenas, no estoy sujeto a la esclavitud del príncipe de este aire, del aire. Ahora estoy en la libertad de Cristo, sujeto a Él, porque Él resucitó, yo también resucité juntamente con Cristo. Eso ya queda claro, ¿cierto? Ya sabemos, pero mire lo que viene a continuación. Dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estaba sentado Mefibosé? ¿Dónde estaba sentado antes de que el rey lo mandara a llamar? ¿Dónde? Estaba sentado en las cosas de este mundo. Estaba sentado en su tragedia, estaba sentado en su dolor, estaba sentado en su agonía. Estaba sentado bajo las normas de este mundo. Y este mundo, ¿qué le decía a Mefibosé? ¿Qué le decía el mundo a Mefibosé? Que no era nadie, que no lo amaban, que no lo querían, que era rechazado, que no era aceptado, que no era querido, que no era valorado. Eso es lo que te dice el mundo, por un lado, ¿no? Pero a otros los pone y los lleva a la cima diciéndole, no, es que tú eres un rey, es que tú eres todopoderoso, o tú eres, ¿cierto? También lo lleva. O sea, el enemigo sabe a quién poner a cada uno en su lugar conforme a lo que cada uno siente, ¿no? Hay gente que entra, ¿no? En esa, buscando conmiseración, entonces el diablo, lo que quiere es conmiseración, entonces esto va a ser tu lugar. El otro se cree muy orgulloso y se cree muy prepotente, entonces acá también te voy a poner, pero a todos les da gusto, con tal de tenerlos encadenados y esclavos. A otros les pone la vanidad, ¿no? Entonces no se aceptan,
no sé, cuando se miran al espejo, no, yo no soy eso, y buscan otra identidad. Entonces, donde se quitan, donde se ponen, donde se transforman, la cantidad de ideologías falsas y erróneas, por supuesto que hay. Y el diablo dándole gusto a todo el mundo. Entonces Mefibosé estaba sentado en lo que está el ser humano sin Cristo. Ahí estaba sentado, en su dolor, en su tragedia, en su conmiseración. Pero el Señor dice que nosotros ya no estamos sentados bajo los criterios y las posturas, ideologías de este mundo. ¿Qué dice? ¿Que a dónde? Él sí sabía que estábamos allá, pero Él nos toma de ese lugar. Como el rey mandó a llamar a Mefibosé y lo sacó de ese lugar y lo sentó ahora en su palacio, dice el Señor, asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales. A veces nosotros ponemos la misma cara que seguramente puso Mefiboset cuando el rey le dijo todo lo que iba a tener. ¿Cómo creen ustedes que fue la cara de Mefiboset? ¿Saltó de alegría? ¿Empezó a darle gloria a Dios? Amén. Benditos. ¿Qué dijo? No. Mire, uno le dice a las personas todo esto y no, yo como que me vuelvo a lavar. Por favor, en el Espíritu de Dios, por favor, entendamos qué significa que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a mostrar algunos versículos paralelos, por favor, para que los anote, los estudie, los medite, ore, porque esto cambia. Yo les pregunto, mis amados, y lo digo por toda la gente que después nos ve, ¿dónde se halla sentada la gente sin Cristo? ¿Dónde? En Lodabar, allá en Lodabar. Pero ¿dónde el Señor nos ha sentado ahora? ¿Dónde? En lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a verlo. ¿Qué significa esto? Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Palabra de Dios, es promesa del Señor. Aquí el apóstol Pablo está obviamente inspirado diciéndole al pueblo: porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. Cristo murió en nuestro lugar, pero nosotros también fuimos a la cruz con Cristo, pero Él pagó. Dice que así también lo seremos en el de su resurrección. O sea, una persona que participe en la muerte de Cristo, y cuando digo participe, es Él por su gracia y favor que paga por mí. Dice que de esa misma manera que yo participo de la muerte, también voy a participar de la resurrección. Así como he sido parte de esa muerte, ahora soy parte de la resurrección. Pero para ser parte de la muerte, pues obviamente tengo que arrepentirme. El arrepentimiento, el confesar el pecado, el reconocerlo a Él es participar en la muerte. Yo no puedo participar de la gloria, yo no puedo participar de los beneficios, yo no puedo sentarme en lugares celestiales si primeramente no he muerto en Cristo. La gente quiere gozar de los beneficios, la gente quiere gozar de todas las cosas hermosas, pero no quiere morir, no quiere ir a la cruz. O sea, quiere recibir todas las cosas buenas. ¿Qué le dijo el rey David a Mefibosé? Yo te voy a dar todo eso, pero sigue viviendo en Lodabar. Yo te voy a dar todo esto, pero ¿qué le dijo? Te tienes que trasladar de ese lugar terrible a que vengas acá. Entonces tiene que haber muerte, tiene que haber renuncia. Yo renuncio, Señor, yo renuncio a esas cosas de este mundo. Eso lo podemos comparar con el matrimonio. Imagínense una esposa, bueno, en este caso los novios, un novio haciendo votos, ¿cierto? Los votos. Bueno, yo te acepto como mi esposa, pero yo quiero seguir teniendo otras novias. ¿Qué tal eso? Tú vas a ser mi esposa, pero cada fin de semana me voy con mis amigos. Yo creo que ¿qué le va a decir la novia? Hasta aquí llegamos, ¿sí o no?
¿Usted cree que una esposa se va a casar bajo esas condiciones? Hay que renunciar, y renunciar es, y parte de los votos, una frase que me gusta es: yo renuncio a todas las mujeres porque tú vas a ser mi única mujer. Renuncio a todos los hombres porque tú vas a ser mi único hombre. Eso se hace en los pactos matrimoniales y todo. No podemos sentarnos en lugares celestiales si primeramente no hemos sido resucitados. ¿Cuánta gente hoy desafortunadamente anda buscando a Dios donde sea, no? Que lo buscan las iglesias cristianas, católicas, lo buscan beneficios donde sea, pero no quieren morir, no quieren renunciar. No, es que a mí me gusta el traguito, es que a mí me gusta la fiesta, es que me gusta el paseo, es que me gusta esto, es que por aquí, que por allá. Y no necesariamente cosas terribles, ¿no? Tiene que ver con que ahora los apegos, los deseos, mi todo tiene que cambiar ahorita a Cristo. Y muchos lo ven como que no, pero es que tampoco hay que llegar a eso, ¿no? Nos tildan de fanáticos, legalistas, radicales. Pues que nos tilden de lo que quieran. Pero una persona que nace de nuevo dice: nazco de nuevo. Y lo he dicho varias veces y vuelvo y lo digo: el cristianismo no es un club. La vida cristiana no es simplemente yo me acerco a Dios a ver cómo Él trata de acomodar algo en mi vida. No, Dios no va a acomodar nada en tu vida. Dios te va a dar una nueva vida. Dijo el apóstol Pablo: yo he nacido de nuevo en Cristo, soy nueva criatura en Cristo. Dice nuevo, no dice Él vino y me arregló el mal genio, ¿cierto? Compuso. No, el Señor no viene ni a componer ni a arreglar. Él viene a transformar, a renovar, a dar una nueva vida. Somos nuevos en Cristo. No reparados en Cristo, no arreglados en Cristo. Entonces hay gente que quiere vivir en el mundo, pero de alguna manera quiere sentarse en lugares celestiales. Eso no funciona. La persona cree que le funciona, ¿cierto? Porque muchos se engañan creyendo que sí funciona para ellos, pero no funciona para Dios. Así no es. Por eso el Señor dijo: muchos en aquel nombre me dirán: Señor, Señor, pero es que yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre. Yo a usted no lo conozco. Imagínense, yo a usted no lo conozco. ¿Usted quién es? No, pero yo sí te conozco. ¿Te acuerdas que yo iba? Yo no sé. Yo a usted no. Tremendo, ¿no? Que uno crea que el Señor lo conoce y que el Señor le diga a uno: yo no te conozco. Y es por eso mismo, porque cogen vidas religiosas que creen que con hacer cambiar ciertas cositas en su vida van a agradar a Dios. Y no, es morir, es nacer de nuevo, es ir a la cruz con Cristo para que seamos resucitados juntamente con Él. Romanos 8:17 también dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Mire lo que dice este pasaje y subráyelo. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, el Señor sabe que no es fácil. Por eso Él mismo nos da su Espíritu Santo y por eso Él mismo nos da vida. Porque si se tratara de mí, si se tratara de nosotros, nunca tomaríamos la decisión de rendirnos al Señor. Dice el Señor que amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condición del ser humano. O sea, que si el Señor hubiese dejado libremente a las personas a que escogieran si quisieran ser salvos o no, ¿cuántos creen que serán salvados? ¿Ustedes cuántos creen? Ni uno. Porque el mundo ama las tinieblas, porque está esclavo. Pero es que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda o cree, sino que tenga vida eterna. Sí, ahí está el amor de Dios. Y el Señor no quiere que nadie perezca. El problema es que todos van a perecer
y nadie se va a decidir por el Señor por su propia voluntad. Entonces el Señor tenía que hacer efectiva su salvación, la salvación. Porque si deja eso en manos del ser humano, nadie se salvaría. Nadie. Pero cuando el Señor, por su gracia y su misericordia, como veíamos ahora, que Él determinó salvar de manera efectiva, aún así, cuando nos da vida, no es que, hoy me dio vida. No, yo antes era, imagínense ustedes a Mefibosé. ¿Cuántos años en Lodebar? ¿Cuántos años? Muchos. Estaban apegados al mundo, tenía su manera de pensar, de ser, estaba totalmente afectada, como afecta el pecado al mundo, porque el mundo está totalmente afectado por el pecado. Entonces cuando llega, usted imagínense, yo a veces me pongo a pensar vainas. Yo me imaginaba a Mefibosé llegando al palacio metiéndose las cucharas de oro al bolsillo, ¿sí o no? Uy, esta cuchara de orito yo me la llevo, ¿cierto? O sea, seguramente tenía unos hábitos no muy buenos y como que todavía no era consciente de que estaba en un lugar que podía estar siempre, iba a gozar de todo, pero seguramente esa mentalidad todavía de Lodabar, de estar allá, seguramente se embolsilló varias cucharas de oro. Esto me puede servir, porque todavía como que no alcanzaba a comprender todo el panorama de lo que él era ahora. Lo que quiero decir con esto es que nadie que hoy está en Lodabar, ¿cierto? Y que ya mañana está sentado en la mesa del rey, sí tiene una nueva vida. ¿Sí ve? Tiene una nueva vida. Y tenemos una nueva vida en Cristo. Pero nosotros todavía seguimos teniendo malos hábitos, teníamos malas costumbres. ¿Por qué? Porque hemos estado tantos años bajo la influencia del pecado que eso todavía está metido en nosotros. Es más, podemos concluir que nosotros, aunque somos nuevos en Cristo, el viejo hombre lo vamos a llevar a cuestas siempre. Siempre. El tema es que antes el viejo hombre era el que nos arrastraba y nos cargaba, por decirlo así. Ahora el nuevo hombre en Cristo, la nueva persona en Cristo, lleva a cuestas al viejo hombre. Aunque está allí, pero ya el que camina es él. Y el Señor dice que hay que hacerlo morir cada día. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de hacer morir a algo? O que no lo puede matar así de una. ¿Cuál creen ustedes que es una buena estrategia para que algo deje de existir? ¿Cómo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe cuál es la mejor manera? Dejarlo de alimentar, no darle comida. ¿Cómo se llama muerte? La muerte por no comer. Inanición, ¿cierto? O sea, el viejo hombre hay que hacerlo morir. ¿De qué manera? ¿Qué quiere decir eso? Dejarlo de alimentar. ¿Y cómo dejamos de alimentar el viejo hombre? O sea, ya no alimentándolo. ¿Cómo alimentamos el viejo hombre? O sea, ¿qué es lo que el hombre en sí, en su naturaleza pecaminosa, le gusta? La Biblia lo define y lo decimos cada rato: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso hay que hacerlo morir, dejarlo de alimentar, dejar de alimentar los deseos de los ojos, dejar de alimentar los deseos de la carne, dejar de alimentar la vanagloria de la vida. Porque si nosotros lo alimentamos cada día, ¿cierto? Viendo lo que no tenemos que ver, escuchando lo que no tenemos que escuchar, alimentando nuestro ego, alimentando nuestro resentimiento, alimentando los deseos de la carne, viendo cosas, escuchando cosas, compartiendo cosas que no son buenas a los ojos de Dios. Si mi entorno, si mis amigos, si lo que yo veo, y la gente dice: ay, pero es que esta gente sí es fanática, esa gente tampoco. Y entonces el Señor dice que así debemos ser. Y eso lo vamos a seguir viendo en el desarrollo del tema, para que realmente gocemos de lo que tenemos en Cristo. Primera de Pedro 1, del 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva.
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El Señor, por supuesto que Él quiere y nos va a dar, por supuesto, lo que necesitamos para que esto se pueda llevar a cabo. O sea, sí es posible. Escuche esto, sí es posible. Nosotros ahora, nuevos, nacidos de nuevo en Cristo, renacidos en Cristo, sí es posible vivir. Antes era imposible, ahora es posible vivir una vida que realmente le dé gloria a Dios. Si alguien dice que es imposible, es porque no la quiere vivir, o porque evidentemente no la puede vivir porque todavía sigue esclavo. Pero si tú y yo hemos sido libertados, somos libres en Cristo, el Señor dice que sí es posible, porque Él nos da todo lo que necesitamos para poder vivir en victoria. Si alguien hoy, como hijo de Dios, no vive en victoria, es porque no quiere, porque sigue aferrado todavía a las cosas de este mundo. Piense en una persona que ha estado presa durante muchos años en oscuridad, en una mazmorra por allá, en una cosa terrible, y un día le abren las rejas y sale esa oscuridad a la luz. Eso de hecho dicen que eso es malo, ¿cierto? De una, humanamente hablando, ¿no? Es contraproducente que alguien pasar mucho tiempo en oscuridad, salir de una vez a la luz, puede dañar. Y hasta se asusta la persona. ¿No han visto películas, cierto? Esas personas que han estado allá terribles y salen como, se asustan. Hasta que se van habituando, ¿no? Hasta que van viendo con claridad y ya le encuentran el gusto y todo eso. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que como ha estado tanto bajo esa condición, vuelve a ese lugar y se mete allá. Y ahí, y aunque tenga la reja abierta y aunque ya no hayan candados y aunque no esté atado a nada, como que quieren regresar, como que quieren. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto? ¿Lo recuerdan? Salieron de Egipto, ¿cierto? Y al poco tiempo, ¿qué decían un poco de gente? ¿Qué decían? Ay, queremos volver, queremos regresar, es que allá sí teníamos, allá sí era esto. O sea, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces el Señor dice que sí es posible, que no es fácil. Y como leíamos anteriormente en Romanos, padecemos juntamente con Él. Claro, el cristianismo no es fácil. Si a usted le han dicho que el cristianismo es fácil, le han mentido. Seguir una vida cristiana no es fácil. Fácil es estar en el mundo. Fácil, facilito. Pecar es lo más sencillo, lo más simple. ¿Sí o no? Pero empezar a hablar con verdad, empezar a ser justo, empezar a ser honesto, correcto, íntegro, es difícil en un mundo caído. Y cuesta, la fidelidad cuesta, la honradez cuesta. Cuesta tanto que hoy alguien que sea así lo ven como raro, ¿sí o no? Las familias, como Dios las estableció, las ven hoy raras. Los heterosexuales son raros. ¿Por qué? Porque abunda el pecado. Tanto, ¿recuerdan cuando yo le contaba la historia de un jefe que tuve? Que él alardeaba diciendo que él sí era un buen jefe porque él sí pagaba cumplido, allá pagaban cada semana, ¿no? Y él le decía a los trabajadores, vea, ustedes sí tienen un buen patrón que les paga cumplido. No es como, y porque él se empezaba a comparar ¿con quién? Con los otros que no pagaban. Y una le dije, no, hermano, usted no diga eso. Usted simplemente está haciendo lo que debe ser. Pero en este mundo que hoy abunda tanto la maldad, la corrupción y todo, que alguien sea bueno, es raro. Y ser cristiano y establecer principios, que hoy un jovencito, una jovencita se pare en la raya y diga, yo no pienso por ahora tener novio ni novia, o si la tengo voy a hacer bien como dice el Señor y no voy a prestar para cosas raras, yo no voy a tomar, raro, te sacan. Y entonces si la persona no está firme en Cristo, se siente mal y termina cediendo. Un matrimonio, todo estamos expuestos a este mundo corrupto. Y no es fácil, dice el apóstol Pablo, si es que padecemos con Él, vamos a padecer rechazo, burla, crítica. Y sobre todo, peor aún también, la mala interpretación de lo que es un hijo de Dios.
Que muchas veces el diablo ha sido tan astuto también que no pudiendo, digámoslo así, atacar de afuera, se ha metido adentro a generar una vida cristiana religiosa o una falsa piedad o una falsa espiritualidad, donde muchas personas buscan a Dios simplemente para que el Señor, como lo he dicho anteriormente, como si fuera el Dios de la lámpara Aladino, ¿no? Que me tiene que dar, que me tiene que hacer. Y así no funciona el cristianismo. El Señor claramente habla en el Evangelio que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ah, no, Señor, pero espérame, yo primero voy y hago. No, yo primero me caso, es que yo primero. Mire, las cosas del Señor no son negociables. Si alguien hoy está en la duda si yo voy a la iglesia y me congrego o prefiero irme al paseo, eso no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas del Señor no son negociables, no se negocian. Yo no negocio lo que es prioridad. Ni siquiera debe caber a decir, ¿será o no será? No, eso no es negociable. La fidelidad no es negociable, la gloria a Dios no es negociable. Yo no puedo entrar así decido en esto, no. Entonces no es fácil. Pero eso que hacemos dice que si padecemos con Jesús, juntamente con Él también seremos glorificados. O sea, sin padecimiento no hay glorificación. Y no es porque yo sea salvo por obras, eso lo tenemos claro. Pero un verdadero cristiano, como dice Santiago, la fe se muestra por obras. Por obras. Bueno, Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, y vuelvo y lo digo, no estoy hablando de que yo tengo que trabajar por mi salvación. El Señor dice que debemos crecer en la gracia de Dios, y eso significa que ahora que soy salvo, yo debo esforzarme, y no va a ser fácil, porque el hombre viejo que todavía está en nosotros siempre va a querer que nosotros volvamos atrás o que sigamos esclavos de muchas cosas, a los apetitos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de esta vida. ¿Cuál es la recomendación entonces? ¿Qué hay que hacer con todo eso? Hacerlo morir. Hay que hacer morir eso. Y la mejor manera de hacerlo morir entonces es ¿cuál? No alimentarlo. No alimentarlo. Y en la medida que ese hombre viejo va decayendo, el hombre interior, el hombre espiritual se va fortaleciendo. Pero yo les digo algo, mis amados, para que oremos y compartamos hoy la Santa Cena, Nación de Gracias. Va a ser muy difícil, pero muy difícil que una persona viva en victoria, una persona se pueda apegar a todo esto si realmente no establece en su vida unas disciplinas espirituales. Y en vez de seguir alimentando su carne y no empieza a alimentar su espíritu, a fortalecerlo, va a ser muy difícil. Si mi tiempo con Dios es escaso, si mi tiempo de oración es escasa, si mi tiempo de meditación en la palabra de Dios se sujeta a lo poco y casi nada que vemos aquí. Y lo digo poco y nada no porque no sea importante, sino porque usted, ¿cuántas horas tenemos a la semana? Y compare eso a lo que tenemos tanto en reunión aquí familiar como en un devocional o una capacitación de miércoles. Usted haga el cálculo de esos tiempos a cuántas horas tiene la semana. Los 7 días, ¿cuántas horas? 7 por 24, ¿cuánto es? Y mire y réstele lo que usted, ¿cuánto tiempo sobra? Ahora, cuando el Salmo 1 dice que debemos meditar en la palabra de Dios y deleitarnos en ella día y noche, no está diciendo de que todo el día y toda la noche debe estar. No, está hablando de algo continuo, de algo permanente, de algo que sea sólido, estable, como las rutinas. No es que debemos caer en la rutina, sino en la rutina del buen hábito, de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia. Pero si usted se limita solamente a venir aquí un domingo y no trae ni Biblia y no subraya y no marca y
sea, yo admiro a la gente que no anota porque digo, uy, una memoria prodigiosa. Yo el que no anota, yo lo considero una persona que se va a acordar de todo lo que vimos aquí. Y que cada versículo le quedó aquí grabado en la mente y va a llegar. O que no le interesa. Así de simple. Que viene solamente por restar el rato y ya. Hasta dentro de 8 días o 15 días. Mire, yo le digo con todo mi amor, eso no funciona. Vas a seguir alimentando tu carne. Y los apetitos de los ojos y de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que va a sostener tu vida. Pero una persona que de verdad en Cristo hoy decida ser un hombre o una mujer de Dios fuerte, fortalecido. Mire, y cuando hablamos ¿cuántos de ustedes le han pedido fortaleza al Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos le han pedido fortaleza al Señor? Yo creo que todos, ¿cierto? Yo le pregunto, por ejemplo, a Magolita, que le voy ahí toda chévere, toda relajadita con su abanico. Yo le pregunto, Magolita, ¿usted está haciendo fuerza en ese momento? ¿No? ¿Por qué no está haciendo fuerza? ¿Cierto? Está tranquilita, feliz, pero no está haciendo fuerza. ¿Cierto que no? Pero si yo de pronto le bajara ese parlante y se lo colocara ahí, empezaría a pedir fortaleza, ¿cierto? Diría, uy, que alguien me ayude, ¿cierto? Esto está muy pesado. Entonces, nosotros a veces le pedimos a Dios cosas que en el momento no necesitamos. Si yo estoy tranquilo, ¿yo le pido a Dios fortaleza? No. Y Él no me la va a dar porque no la necesito. ¿Para qué mago lo necesita en ese momento de ejercer fuerza? Porque no la necesita. La fortaleza se necesita en el momento de ¿qué? De que yo necesite, porque hay algo que me está generando eso. Pero yo sí debo fortalecerme precisamente en el Señor para el día de la prueba. Y Pablo lo dijo, y me estoy adelantando en esta carta a los Efesios, para el día malo, para los dardos del enemigo. O sea, la fortaleza que el Señor me da es para el momento que necesito la fortaleza. Pero si una persona que hoy se siente relajada, que hoy se siente tranquila, no es que vaya a usar la fuerza, sino que se capacita para tener la fuerza suficiente para el momento que la necesita. ¿Me explico en eso? Entonces, las disciplinas espirituales tienen que ver con esto, deleitarme en el Señor. Muchas veces decimos también, Señor, dame sabiduría. El Señor no te va a dar sabiduría de esa manera, aunque la pida. Ahí dice, y al que la pida, el Señor se la dará abundantemente y sin reproche. Sí, pero en el contexto de la palabra entendemos que la sabiduría viene fruto del conocimiento. ¿Y el conocimiento viene fruto de qué? De meditar. Yo mañana tengo que tomar una decisión trascendental en mi vida. Señor, dame sabiduría. Pero si no la he buscado en la palabra, si no he buscado entender el plan y el propósito de Dios, qué es lo que agrada, lo que bendice, lo que le da gloria. Y si yo no busco y no medito, indago en la palabra de Dios, pues voy a terminar tomando una decisión basado en qué? En mí y no en la palabra. ¿Por qué? Porque no voy a ella. Entonces, si queremos vivir una vida en victoria, empezar a gozar de todo eso que el Señor tiene para nosotros, ¿qué debemos ser? ¿Qué debemos alimentar? Y yo veo tristemente que muchos aún cristianos no se alimentan de la palabra, se alimentan de conceptos humanos. ¿Por qué? Porque quieren fortalecer su parte emocional y porque quieren fortalecer su ánimo. Y puede que sean hasta buenos consejos. No estoy diciendo que no. Pero desafortunadamente, mire, yo una vez de las cosas que tuve como choque, y se lo digo abiertamente, con los que manejaban la parte, ¿cómo se dice? Desenfole en mandar mensajes y todo esto, ¿no? Que colocaban. Entonces mandaban un mensaje. Debemos ser personas proactivas, diligentes, ¿cierto? ¿Y eso está bien o no? Claro. Pero ¿sabe a quién ponían? El pensamiento de Gandhi. El pensamiento de Gandhi. El pensamiento de Confucio. Yo les dije, es que en la Biblia, en la palabra, ya no encontramos consejo de Dios bajo esos temas. ¿Ustedes qué dicen?
¿Será que la Biblia es insuficiente para decirnos lo que realmente necesitamos? Y tenemos que acudir a Confucio y tenemos que acudir al Dalai Lama y a la Madre Teresa de Calcuta. Y no tengo nada contra ellos. Y allá el Señor sí los salvó y se arrepintieron. Pero para mí la palabra de Dios es viva y eficaz y es suficiente. Y aquí está el consejo de Dios para mi vida como persona, como padre, como esposo, como siervo, como ciudadano. Aquí está todo. Yo no tengo por qué andar citando a otros por muy buenos que sean, no sé. Yo cito la palabra de Dios, dice en su palabra de Dios, hombres inspirados por Dios dieron su palabra. ¿Cómo conozco a Dios? A través de su palabra. Pero la gente anda buscando el profeta, la gente anda buscando que le digan a ver qué es lo que Dios quiere. Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Sí o no? ¿A dónde tiene que ir? ¿Y pedirle a quién? Al Espíritu Santo. Y eso el Señor nos lo ha dado. Entonces, el Señor dice claramente en Apocalipsis 3:20, al que venciere y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe qué llevó al Señor Jesucristo a sentarse en su trono? La fidelidad, la obediencia y la santidad. Queremos sentarnos nosotros por la gracia de Dios, pero también nuestra responsabilidad entonces es que creerle a Dios, que nos sacó de allá, que ahora estamos en otro lugar y que Él ahora quiere que empecemos a disfrutar de lo que Él dice que somos y tenemos en Él. Y que aunque el enemigo venga a querernos arrastrar nuevamente a las cadenas, a Lodabar, pues ya cada uno decidirá y hacer morir en nosotros todo aquello que nos aparta del Señor. No se pierda lo que vamos a seguir viendo, porque vamos a hablar de los privilegios de nuestra herencia como coherederos. Eso es como si Jenny y Javier se sentaran a decirle a usted, mire, usted pagó un todo incluido, aunque aquí nosotros no pagamos. ¿Quién pagó por nosotros? Ese todo incluido, ¿quién lo pagó? Cristo lo pagó, pero para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, cuando Jenny y Javier se sientan con un cliente, le dicen, ustedes tienen esto y esto, para que lo disfruten, para que lo vivan, para que lo experimenten. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Los privilegios de nuestra herencia como coherederos. Entonces, yo quiero verlos a todos y más dentro de 8 días, si el Señor así lo bien lo permite. Imagínense que a usted le digan que a usted el tío rico de Estados Unidos, no, pero no el pato tío rico, no, el tío rico, un tío rico le dejó una herencia. Imagínense, ¿cuántos sueñan con un tío rico que les deje una herencia? Siga soñando. Pero imagínense que a usted le dejan y usted le dicen dentro de 8 días vamos a leer el testamento, pero si usted no está, se lo pierde. ¿Usted está o no está? ¿O prefiere irse para un paseo o quién sabe para dónde? Bueno, igual no quiero decir que necesariamente usted lo va a encontrar solamente en esta reunión, usted lo va a encontrar cuando vaya a la palabra de Dios y lo va a leer. Pero qué bonito verlo aquí juntos, ¿no les parece? Y estudiarlo juntos y aprenderlo juntos. Bueno, oremos. Amado Señor y Dios Padre, muchas gracias nuevamente te damos por este tiempo que tú nos permites estar. Le pido el favor a Jenny y a Javier que me ayuden por favor con repartiendo. Todo incluido, ¿sí? Hoy que les he hecho bastante, ¿sí? Todo incluido, todo incluido. Yo le invito a que mientras llega a usted el vino y el pan, vamos a meditar en la palabra de Dios, en lo que hoy Él nos ha hablado. El Señor, el rey David le dijo a Mefiboset, que él ahora iba a sentarse a la mesa, que iba a comer con el rey. Piensen ustedes por un momento, ¿dónde comería Mefiboset? Allá en Lodebar. Lodebar significa lugar sin pasto, lugar sin hierba, lugar sin productividad. Polvorientos. Terrible. Y ahora, imagínense ustedes, mis amados, este hombre ahora está sentado en la mesa del rey, disfrutando de todo ese alimento, esa comida, esa bebida. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Nos sacó de ahí, de Lodebar, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la condenación.
nos dio vida, rompió las cadenas, ya lo hizo. Ya el enemigo no tiene poder, ya el enemigo no nos puede acusar, porque Cristo pagó. La ira de Dios cayó sobre él. Pero lo que sí va a hacer el enemigo es hacerte creer. Yo recuerdo la historia de un elefante que durante muchos años lo tuvieron amarrado de una de sus patas con un grillo a una estaca, mucho tiempo. Y después se la quitaron, pero él seguía ahí. A pesar de que ya no tenía, seguía ahí sin moverse, creyendo que todavía estaba encadenado, cuando ya era libre. Señor, tú nos has liberado. Tú, al morir en la cruz, al vivir una vida santa, sin pecado, perfecta, toda la ira de Dios Padre cayó sobre ti, Señor. Por eso hoy, Padre, cada uno de nosotros reconocemos que éramos merecedores de esa ira, que éramos merecedores de ese juicio, que ya no va a caer sobre nosotros porque cayó en Cristo. Pero necesitamos morir, necesitamos arrepentirnos, porque si nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de la ira y librarnos del juicio que nos condenaba. Y qué mejor manera hoy, Señor, de recordarlo hoy bajo la Santa Cena, Señor, cuando compartimos el pan y el vino, recordando lo que tú, Señor, ya hiciste por nosotros al derramar tu sangre bendita, preciosa, allí en la cruz. Pero yo tengo que identificarme, y cuando me identifico a través de mi arrepentimiento, pero también de poner mi fe y mi confianza, estoy yendo a esa cruz, identificándome con tu muerte, pero también con tu resurrección, para empezar a vivir y a disfrutar de todo ese incluido que tenemos en Cristo. Hijos por adopción, coherederos en victoria, y todos los, Señor, que nos has dicho que somos, todos los privilegios y los derechos que tenemos y lo que tú ganaste por nosotros, pero que nosotros hoy podemos disfrutar, pero a la vez también imponer. Por eso yo te quiero invitar en esta mañana, hermano, a ti, tú en este momento, solo tú con el Señor. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Quieres aceptar o no? El Señor lo hizo. El Señor hoy toque tu corazón y te quebrante. Él te da vida, pero hoy necesitas arrepentirte con todo tu corazón, pero también poner tu fe, tu confianza en Él. Creer que Él es el Señor y Salvador de tu vida, que Él derramó su sangre preciosa, que su cuerpo fue quebrantado. Y para que empieces a vivir una vida en victoria, en gloria, en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu Santo y ahora guiado por su palabra. Pero si tú ya lo eres y hoy tienes la certeza, tienes la convicción por el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, lo único que nos queda es darle honra, gloria, honor, alabanza. Alábalo y dale gracias, porque hoy reconoces que no fue mérito tuyo, que no fue nada lo cual tú pudiste haber impresionado al Señor para que Él hubiese puesto los ojos sobre ti o sobre mí. Fue puro mérito, pura gracia, pura misericordia. Hoy somos privilegiados, pero a la vez también somos responsables como hijos, como coherederos, de seguir proclamando esta verdad, de seguir anunciando al mundo lo que tú eres y lo que has hecho. Padre, al tomar este pan y al tomar este vino, estamos reconociendo, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia sobre nosotros, que te hiciste hombre, que te encarnaste y viniste a rescatarnos.
a lo que se había perdido. Nos sacaste de Lodabar, Señor, y hoy nos tienes sentados a tu mesa. Qué privilegio, qué honor, qué responsabilidad. Pero hoy queremos alabarte y bendecirte y darte gracias, porque mi vida, Señor, ahora solamente gira alrededor de la gratitud, pero también de la fidelidad y santidad, Señor, para darte honor y gloria, Señor, en todo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi pan, que por cada uno de nosotros fue entregado. Señor, hoy tomamos este pan, el cual bendecimos, reconociendo, Señor, que tú estás en mi vida, que tú estás aquí, Señor, no en estos elementos, sino en mi corazón, el cual hoy me lleva a recordar el sacrificio de amor y de misericordia y de gracia. Y recordamos hoy, Señor, que tu cuerpo fue quebrantado por amor a nosotros, por amor a mi Señor. Y hoy te doy gracias. Al tomar ese pan, te doy gracias, Señor, por lo que tú hiciste allí por mí, Señor. Quiero invitarle a que lo tome en acción de gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, hoy tomamos este vino, Señor, recordando, trayendo a memoria que tú entregaste tu vida, derramaste tu sangre, que recibiste toda la ira, el juicio justo de Dios cayó sobre ti. Tú entregaste tu vida por la mía. Tú fuiste a la cruz por mí, Señor. Pero hoy también reconozco que juntamente contigo, Señor, soy crucificado para así, de la misma manera, ser resucitado. Esto es una nueva vida. Hoy quiero vivirla, Señor. Esa nueva vida en Cristo. Deleitarme en tu palabra. Vivir para honrarte y bendecirte y glorificarte. Por eso estoy tomando esa copa, Señor. Si no, no la tomaría. Si no estuviera dispuesto a rendirme y a vivir para ti, para tu gloria, es mejor que no la tome. Pero yo sí la tomo porque yo sí quiero que mi vida esté juntamente con la tuya. Así como me has rescatado, ahora quiero vivir en victoria y en gloria. Ahora quiero vivir, Señor, para ti. Quiero vivir en la fidelidad, en santidad, para hacerlo prontamente glorificado, Señor. Y lo decido, Señor, no porque yo crea que es en mis fuerzas. Son tus fuerzas, pero tú me das la capacidad de cada día, Señor, ser más y más como tú y menos de mí, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por justificarme, gracias porque me estás santificando y gracias, Señor, porque prontamente estaremos en tu gloria, Señor. Por eso hoy tomamos este vino, porque también recordamos que tu venida está pronta, Señor. Gloria por ello, Señor. Yo le invito para que tome el vino dándole gracias a Dios. Porque así pues que todas las veces que comieras este pan y vieras de esta copa la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Maranata, gloria a Dios. Bueno, Señor, gracias por darnos esta bonita oportunidad, este privilegio de estar aquí reunidos como pueblo, como iglesia, Señor. Gracias por lo que eres, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. ¿Quién más que tú conoces la necesidad hoy de tu pueblo? ¿Quién más que tú conoces, Señor, lo que hay, lo que se necesita, Señor? Padre, muchas gracias por este nuevo mes que está comenzando, agosto, pero sin antes darte gracias por el mes que acaba de terminar de julio. Gracias, Señor, porque no son tiempos fáciles y no lo han sido y no lo serán. Y mucho más, Señor, cuando decidimos ser fieles. Siempre será más difícil, Señor, honrarte. Pero no imposible, Señor, tú nos das la fuerza y la fortaleza. Y suplirás conforme a tus riquezas en gloria cada necesidad, sobre todo la espiritual, que es la más importante, Señor. Porque todo lo demás vendrá añadido a ello. Tú conoces, Señor, lo que hoy tu pueblo padece, necesita, Señor, y tú suples y llegas a cada necesidad. Gracias por eso, Señor. Gracias por este mes de agosto. Gracias, Señor, porque tú nos continuarás dando la fuerza, la fortaleza, el ánimo
el consuelo y la fortaleza, Señor, en su momento para poder seguir adelante. Gracias, Señor, porque hoy podemos proclamar y declarar que vivimos en victoria, en tu victoria, porque tú venciste, Señor, y contigo somos más que vencedores. Que así sea, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por los que apoyan esta obra. Gracias por los que oran, claman, por las personas que sirven. Gracias, Señor, por los que tienen ese sentido de pertenencia por esta obra. Gracias por los que aportan con gratitud, con obediencia, conforme ha sido prosperado, Señor. Gracias por la ofrenda que hoy tu pueblo trae en gratitud, que hace posible que esta obra crezca, se sostenga y nos podamos seguir multiplicando. Gracias, Señor, por ese amor y por esa fidelidad que tu pueblo tiene para contigo y para con esta obra aquí, Señor. Gracias. Quedamos en tu presencia, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de fin de semana, de comienzo de mes, que el Señor llegue a cada necesidad y supla cada vida. Un abrazo, muchas bendiciones, y si el Señor así bien lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo domingo 9:45 de la mañana. Va a tocar ponerles así a ver si llegan a las 10 por lo menos, ¿cierto? Un abrazo, les amamos en Cristo Jesús.